Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for beginning and we are going to start a new week. And we have a new versicle and a new value. Okay, let's pay attention to this because we are going to learn about the truth. The truth. And it's very interesting because we are going to take a look for this in tutory.com. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la clase de ese día. Em, bueno, vamos a ver un nuevo valor, ¿verdad? Que es the truth. Y curiosamente tiene que ver con el TH, ¿verdad? Que es lo que vamos a comenzar a estudiar el día de ahora. Este está en John 8, 31 to 32. So he said to the Jews who have believed in him, if you continue in my word, you are truly my disciples, then you will know the truth and the truth will set you free. Ok, este versículo tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero para repasar un poco, vamos a ir a tufoneri.com. Aquí ya lo tengo copy and paste, ¿verdad? Ya está copiado y pegado. Le vamos a dar en Show Transcription y vamos a irlo analizando poco a poco de acuerdo a lo que ya conocemos de los sonidos vocales, ¿verdad? Porque de ahora en adelante eso ya no se nos debe de olvidar para el caso del English. Bueno, en primer lugar, la cita está en el libro, ¿verdad? Que se llama John. John. Vean que esta O, ¿verdad? No suena a una O como del español, sino que suena a una A entre A y O. John. John. Aquí el sonido entre A y O. Oh, oh, John. Lo dice Zoe, vean, no es So, es Zoe, Zoe, he, Z. Importante, eso no es say, de que este es el pasado del verbo say, ¿verdad? El verbo say, decir, es el pasado, pero se dice como said. So, he, Z. Entonces él dijo, yeah, said, recordando que este diptongo se pronuncia como una E. To, the, miren, shua. Y aquí está el TH. Vamos a ponerle atención a esto porque hoy vamos a comenzar con ese tema. Entonces es bueno poner en práctica ya lo que hemos visto a nivel teórico, a nivel del English, también ya en la práctica de estos versicles. Dice, to the Jews, to the Jews. Miren que esa E no se dice como E, se dice como una the Jews. Entonces le dijo a los judíos, ¿verdad? Who, who had, miren, who had. La primera parte de este es con la I corta. Believe, believe. Entonces aquí es donde nos confundimos. ¿Por qué esta sí y por qué esta sí? Bueno, porque esta pertenece a esta de acá, be. Y este es el diptongo que se forma entre estas dos, que suena a I, que es el sonido prolongado. Be es corto y este es el largo. Believed, believed. Esto lo vamos a estudiar más adelante con ustedes. De hecho, se va a estudiar hasta el nivel intermedio. El sonido D que se produce de esas terminaciones. En este caso se suena a una D. Believed. No es believed. No es believed. Believed. Luego va him. Otra vez con la I corta. It. Con la I corta. You. El sonido que ya hemos visto para el pronombre. Que es igual al sonido de la letra. Can. Miren. Shua. Can. Continue. Continue. In my. Y solita suena a I. In my word. Sonido de O con R, ¿verdad? Que es este sonido que suena a or en este caso. With my word. You are. Vuelve a aparecer esta misma. Entre I y O. You are. Truly. My. Disciples. Miren, Shua. ¿Dónde está el Shua? Acá, ¿verdad? En la LE, ¿verdad? En la LE. Se pasa para acá y suena Shua. Disciples. Disciples. Bueno, con la S vibrante. Then. Then. Ahí tenemos otro TH. Otro sonido TH. Then. Then. You will. Then you will know the. Otro sonido TH. The
truth. Al final hay un sonido TH de esta palabra. Truth. And the, otra vez TH, truth. And that truth will set you free. Ok, lo que he hecho con ustedes, porque es el tema que estamos viendo con ustedes, es marcar en este versículo los sonidos TH. Curiosamente, en este versículo encontramos lo que vamos a ver ya en esta semana. El TH o el sonido TH en inglés es un sonido consonante, aunque alguien dirá, pero ahí hay dos consonantes. No, es una sola. En el inglés es una sola esas dos. Entonces, este puede ser un sonido vibrante y un sonido sin vibración. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver el día de ahora. El sonido vibrante se parece más a una letra D, como el que se ha utilizado para da, para el artículo THE, da, y también en then. Pero el sonido TH sin vibración se parece más a una especie de T. Suena como una T, pero no es una T, que es el que se utiliza en la palabra truth, que de hecho es la palabra con la que vamos a partir esta semana respecto de lo que sería aprender un valor. The truth, la verdad. Ok, bueno, eso sería todo del versicle. Vamos a ir ya al material. Creo que no se los he compartido. Se los voy a enviar ahorita que termine la clase. Les voy a enviar este material. Ok, vamos a ir a ver el TH zone o el sonido TH. Es el único sonido que vamos a estudiar de los sonidos consonantes ahorita en nivel básico. El resto de sonidos consonantes los vamos a ver hasta nivel intermedio. Bien, el sonido TH se vuelve como el principal, diría yo, de todos los sonidos consonantes. Es casi como el schwa en las vocales. El TH es como el que se eleva un poco más, puesto que es uno de los más utilizados. Lo interesante del TH es que se parece al sonido de la letra Z o al sonido de la letra S. En qué sentido? Bueno, la S en primer lugar recordarán que podía sonar como una S y como una Z. Entonces, el TH en cierta manera tiene esa misma característica de que tiene dos formas. Una forma sin vibración y otra forma con vibración. En inglés normalmente a esto se le dice un voiced, un sonido voiced, que significa un sonido vibrante, o un voiced, que sería, o voiceless, que también se le puede llamar a un sonido no vibrante. Recordando que los sonidos vibrantes se producen acá, ¿verdad? Vienen de nuestras vocal cords, de nuestras cuerdas vocales. Y los sonidos no vibrantes son producidos por el tracto buconasal, es decir, es aire que inhalamos y luego expelemos, ¿verdad? Bien, vamos a ver, lo que ven acá es la típica posición para formar el sonido TH. Pero esta foto a ella solo es de dientes grandes, ¿verdad? Pero para que usted tenga en cuenta para el TH, ya sea el con vibración o sin vibración, la posición de la lengua es en medio de los dientes. Es decir, sacamos un poco la lengua y la ponemos en medio de los dientes, como que la vamos a morder. Vean. Ojo, no estoy diciendo que se la muerda, ¿verdad? Porque le va a doler. Solo va a ser como que se cerrase y la lengua ahí. Eso es lo primero, ese es el primer paso. El segundo paso es el que ya decide si el sonido TH es el sonido vibrante, como o si es el sonido sin vibración, que va a sonar, bueno, ese casi no se escucha, ¿verdad? Pero suena como una, es nada más como un soplido. Bueno, vamos a comenzar a ver entonces este sonido. Tenemos acá ya la primera parte, ¿verdad? Nos dice que hay dos sonidos en el TH, ¿verdad? El sonido que aparece como por ejemplo en the o que puede ser the, porque recuérdense que el artículo THE, que significa lo, la o las, es un artículo que tiene dos sonidos, ¿verdad? Tiene el sonido the con el schwa, cuando a lo que nos vamos a referir es algo, es un nombre que comienza con una vocal. Por ejemplo, si decimos the cat, un gato, the cat, pero si decimos, por ejemplo, un elefante, debemos decir the elephant, porque comienza con vocal. Entonces, el punto ahí no es cómo vamos a sonar la vocal. El punto es que el TH de esa palabra suena con vibración.
Y tenemos el otro ejemplo en la palabra tank. Tank. ¿Qué ocurre? Que parece como si fuese una T. Voy a hacer énfasis en lo que vamos a ir viendo de este material en la palabra se parece. Se parece. Parecerse no es igual. Parecerse no es igual. Parecerse es que más o menos, pero no. ¿Ve? Eso está igual como cuando la policía agarra a alguien, ¿ve? Y después es que se parecía, dicen, ¿ve? Pero no es el mismo. ¿Ve? Entonces, igual acá, vamos a decir, en algunos momentos diremos, mire, el sonido TH con vibración se parece al sonido de la consonante D o la D del inglés. Y el sonido TH sin vibración se parece al sonido de la consonante T, pero no es igual. Vean, no es igual. Entonces, ya como venimos de verlo en phonetic.com, ya nos iremos dando cuenta que vamos a tener dos símbolos del IPA o del alfabeto fonético internacional para representar el sonido TH. El primer símbolo es para el vibrante, que es este que está acá. A mí me gusta ver ese símbolo como que es una letra D. ¿Vea? Pareciera como que es una letra D, pero no escrita bien, ¿verdad? Porque la D tendría que ser así. ¿Vea? Pero esta es como escrita así como de ladito, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, acá se le agrega una rayita. ¿Vea? Tiene una rayita ahí. Este es el símbolo para el TH que tiene vibración. Y yo digo que el símbolo nos habla mucho, porque el símbolo me está diciendo que esto parece una D, pero cortada. De ahí, y si ustedes se fijan, este palito de acá y este que tiene este otro, nos da la idea de esa posición de que la lengua está en medio de los dientes. Bien. Ahora, el otro sonido, ¿verdad? Este sí tiene un nombre. De hecho, en matemáticas, en las maths, se usa mucho esto para las matemáticas. De ahí en matemáticas, no me dejarán mentirle que allá en trigonometría o en mediciones de ángulos, ¿verdad? Les comienzan a decir los profesores de matemática el ángulo teta. Ya calcule el ángulo teta. ¿Cuánto vale teta? Y así se llama este símbolo griego. Pero en inglés se le dice theta. Theta. O sea, cambia la pronunciación. Theta. Bien, claro, con un show al final. Ahora, veamos esto que viene por acá. Aquí hay unos ejemplos clásicos de palabras que comienzan con TH vibrante y con TH, perdón, con TH sin vibración y con TH vibrante. Vamos a anotar ya algo para que lo tengamos, digamos, como en mente. Voy a poner acá, vaya, miren, estos dos, este mouse me ha estado fallando para marcar ciertas cosas. Y vamos a marcar, lo voy a marcar con purple los otros dos. Vale, entonces, así como están ahí, vamos a agregarle lo siguiente. Este de acá es el sonido, llamémosle ahorita, sin voz. Es un nombre que se le da. Sin voz significa que es sin vibración. Sin vibración. En inglés hay nombres para estas cosas. A veces le dicen un voiced y a veces le dicen voiceless. Es lo mismo. Un voiced, voiceless. Significa sin voz. Y luego tenemos el otro. El otro es el sonido con voz. Con voz. Significa con vibración. Con vibración. Y a este normalmente se le llama nada más voiced. Voiced es el nombre que se le da. Voiced. Entonces, a partir, digamos, de la definición en el inglés, ¿verdad? Estos vendrían siendo un voiced y voiced. Un voiced y voiced. A veces quizás esa terminología, ¿verdad? Es decir, hablar de que... Esto me está fallando. Ahí está. Hablar de con voz y sin voz nos puede confundir un poco. Recordemos que cuando decimos voz, la voz
es lo que proviene, digamos, de nuestra garganta, de nuestras vocal cords o de las cuerdas vocales. Pero nosotros somos capaces de emitir sonidos que no vienen de acá. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que algo es sin voz o sin vibración, significa que no viene el sonido de esta zona, sino que es un sonido que proviene, por ejemplo, de hacer algo como, ¿eh? O hacer algo como, o hacer algo como, son sonidos en los cuales no hay vibración, nuestras cuerdas vocales no vibran, por eso se llama con vibración o sin vibración. Ok, entonces vamos a esas palabras. Tenemos en primer lugar los sonidos que van como think, como think, como la palabra pensar, como think, como pin, que es el que está ahí de ejemplo, ¿verdad? También, y thank you, podríamos decir también ahí. Thanks, thank you. Entonces, si uno escucha esas palabras, pareciese que esa TH se acercara a una especie de letra T. Entonces lo vamos a poner acá, vea, vamos a poner se parece, ¿verdad? A una T. Pero en ese caso tenemos otras palabras como el the, como that y como this, donde vamos a decir se parece a una letra D. Entonces, a veces algunos teachers acostumbran a decirle a usted, mire, esta palabra se lee como una T, tin, tank, that, this, más parece una letra D. Entonces, repito, el símbolo de la tita, ¿verdad? Este, está acá, nos da una idea de un sonido sin voz donde nuestra lengua, ¿verdad? Ya me gusta ver esto, miren, me gusta ver este símbolo como que esta es la lengua, esta rayita. La lengua está en medio de los dientes y lo único que usted va a hacer es soplar. Think, tin. En la otra, la lengua va a estar en medio de los dientes, pero no va a soplar, sino que va a ser como una vibración. ¿Ve? Ya vamos a explicar cómo es esa vibración. Ahora, dice algo importante. Hey, why we have need to learn about the TH zone? ¿Por qué necesitamos aprender del sonido TH? Ok, because the word, when we pronounce in a wrong way, that can be a great confusion between people. Significa que si nosotros la pronunciamos como una T o como una D, vamos a hacer que la gente se confunda. Eh, no vamos a hablar bien y por eso no nos van a entender qué es lo que estamos diciendo. Tenemos aquí unas frases. La frase they arrived. They arrived. ¿Ok? Es una frase, pero podemos decir they arrived. They arrived. Posiblemente si escuchamos esta y esta, usted diga, no escucho la diferencia. Y tiene razón, está en lo correcto. No se escucha diferencia cuando el oído no sabe distinguirla. Entonces, ¿cómo distinguir esto? Por lo general, a usted le va a tocar ver a la otra persona si no lo distingue con el oído. Vean las posiciones entre decir they y decir they. They, la lengua va hacia afuera entre los dientes. They. En cambio, en la otra se queda dentro. They. 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 They arrived. They arrived. They arrived. They arrived. Hay una diferencia en términos de la fuerza. Los dos sonidos TH, si se comparan con el sonido de la T y la D, son más débiles. Son más débiles. ¿Por qué razón? Porque la lengua está en medio de los dientes. En cambio, para hacer la T, una T suena esto, como por ejemplo en esta. Y este es el ejemplo clásico para distinguir entre el sonido de una TH y una T. Posiblemente ustedes ya lo han escuchado, que muchas veces se les da el ejemplo de hablar de un árbol en inglés y hablar de de hablar de un árbol que sería este y de hablar
del número 3, que se escriben casi igual, nada más que uno es con el TH y el otro es con la T. Entonces, esto para decir 3, debemos de decirlo como three, three, lengua hacia afuera. En cambio, un árbol lo vamos a pronunciar como tree, 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 tree. Traten de practicar con estas frases, ¿verdad? Con estas 4 frases, yo les quiero recomendar que practiquen en casa. Vea, traten de hacer los pares, ¿verdad? Allá en casita, de hacer el par entre esos dos, ¿verdad? Entre they y they. They. Y el par entre three, three y tree. Three, tree. Entonces, ahí tenemos 2 frases más que ya le agregamos palabras y dicen, I want three, I want three. Y la otra dice, I want three, I want three. Claro, ahí quizás faltaría algo para distinguir entre una y otra. Por ejemplo, al decir, I want three, ya no se entienden. Pero en esta yo le agregaría un acá. I want a tree. Así ya estamos diciendo quiero un árbol. I want a tree. Entonces, debemos tomar en cuenta esto porque hay muchas palabras que como esas dos ya se dieron cuenta que la parte vocal en estas 4 palabras es igual por pares. O sea, en una usamos el sonido A al final y en la otra usamos el sonido RE al final. ¿Qué las diferencia? El sonido de la TH. Entonces, con la TH vamos a encontrar minimal pairs o pares mínimos en donde el sonido se asemeja, ¿verdad? O es un sonido parecido entre uno y otro. Bueno, vamos a continuar. Tenemos algo más acá. Nos dice las similitudes entre la pronunciation. Bueno, ya la habíamos adelantado. La posición de la lengua, de los dientes y en general de nuestra mouth, es decir, de nuestra boca, es la misma para el TH con voz y para el TH sin voz. Bien, entonces, vean, ahí no hay diferencia. Nos dice que veamos las dos posiciones. Es la misma posición. Por eso les decía, el sonido TH es un sonido de 2 pasos. El primer paso es lengua hacia afuera en medio de los dientes. Primer paso. El segundo paso es el que cambia. Si es el TH vibrante, que suena a V, o si es el TH sin vibración, que suena a como solo soplar aire. Bien, repito. Aquí es donde el sonido TH se parece a la S, porque la S se puede hacer en el inglés como solo soplar, que sería parecido a este, o se puede hacer como como el sonido de una abejita, vibrar. Entonces ahí tendríamos el vibrante. Y lo mismo pasa con el sonido TH. Tiene las 2 maneras, pero tiene la forma sin vibración y la forma con vibración. Bueno, aquí está explicado qué es lo que debemos de hacer y repito, a este normalmente se le conoce como tita, tita, tita. Y a este pues no tiene un nombre en específico, pero lo pudiésemos ver como una especie de letra D. Y repito, estas rayitas de acá nos dan esta idea, miren, como que es la rayita, la lengua, ¿verdad? La rayita significaría eso, ¿verdad? La lengua en medio de los dientes, between the teeth. Bueno, esas son las similitudes, pero what is the difference between the TH sound? Bueno, la diferencia es cuerdas vocales, sonido sonoro y sonido sin voz, ¿verdad? Aquí hay algo interesante, dice que si nos ponemos la mano acá y decimos the, usted va a sentir una vibración. Significa que cuando sacamos ciertos sonidos, bueno, todas las vocales, por eso se llaman cuerdas vocales, todas las vocales provienen de acá, todas son con vibración. Las consonantes son las que no tienen vibración algunas y otras sí. Por ejemplo, cuando hacemos el sonido de la B, que sería B,
ahí sentimos una pequeña vibración. Cuando hacemos el sonido de la letra K, que es K, allí no hay vibración. Usted va a sentir un leve movimiento, pero no va a sentir eso que vibra dentro de su garganta. Tenemos, por ejemplo, el caso de think. Think sería otra palabra, ¿verdad? Donde no se utiliza. A estas también a veces se les suelen llamar sonidos sordos. Es otro nombre que se le da, un sonido sordo. Esos términos a veces nos pueden resultar confusos, ¿verdad? Porque eso de con voz, sin voz, y sonora y sorda, nos confunde un poco, ¿verdad? Porque al final de cuentas le dicen sorda porque casi no suena o casi no se escuchan esos sonidos, pero sí, ahí están. Por eso es que yo insisto más, mire, no nos compliquemos y digamos que una es con vibración y la otra sin vibración. Creo que son dos conceptos más rápidos de aprendernos o de asimilar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se pronuncia. Vamos a ir a la TH sin vibración. Nos dice que debemos de sacar la lengua, morder, no, dice que no es a, porque entonces va a terminar diciendo ouch, o va a decir ay, ¿verdad? Porque le dolió. No, es solo sostenerla en medio de los dientes. Y luego exhalar, es decir, respiramos y soplamos. Pero el momento de hacer el soplo, la lengua va a estar en medio de los dientes. En esta clase trato de acercarme lo más que pueda al micrófono, ¿verdad? Porque sé que ese sonido casi no se escucha. Es un sonido que no se escucha prácticamente. Entonces, hay algunas, no hay reglas. ¿Se acuerdan que para las vocales vimos reglas, ¿verdad? Y decíamos, mira, esto aparece así, en medio de dos consonantes está el sonido, que cuando está al final es este, que cuando está al principio es la otra. Habían reglas. We have rules. Pero en el caso del TH no hay reglas. We don't have rules. No hay reglas. Lo que hay quizás es algunos patrones, ¿verdad? Entonces, dentro de estos patrones se nos dice que el TH, como en la palabra tita, o como en la palabra thank you, o como en la palabra think, aparece al principio de las palabras. O sea, por lo general, vamos a encontrar palabras que comienzan con TH y cuando una palabra comience con TH, vamos a hacer el sonido sin vibración. Y aquí tenemos la escritura de cada una de ellas utilizando el IPA. Tenemos el ejemplo de tank, tank. Pero ojo, es muy diferente decir tank, 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 adentro, la lengua adentro, a decir tank, tank. Se podrá parecer un poco el sonido, pero no es igual. Yeah. Repito, pensemos nuevamente en eso, ¿verdad? Donde encontramos a personas que son muy parecidas físicamente, ¿verdad? Muy parecidas físicamente. Ahí veía un meme, ya que me acuerdo, veía un meme en esos días de un partido, creo que, no sé si fue el Paso, o qué equipo era el que estaba jugando, pero salía ahí alguien así bien contento, ¿verdad? Y decían que era Mauricio Funes, ¿verdad? Y que se había atrevido a venir a El Salvador, ¿ve? Pero no era él, se parecía, no se va a negar, era muy parecido, pero no significa que fuese él. Lo mismo sucede, ¿verdad? Con lo que vendría siendo este sonido. Podemos escucharlo parecido a una T, pero no es una T. ¿Eh? Entonces, veamos la diferencia. La T se hace adentro. El movimiento de nuestra lengua es adentro y expelemos aire, pero la TH es con la lengua entre los dientes. Bien, tenemos tank, tenemos think, tenemos think, tenemos tam y tenemos third. ¿Ok? Tank, think, tam and third. Es el sonido. Bien. De ese sonido hay un montón de memes. Pónganle ahí en el internet sonido TH, ¿verdad? Y pongan memes, van a ver siempre, no me recuerdo qué animalito es, ¿verdad? Si es un conejo o un gato, creo que es un gato, si no me acuerdo mal, el que está así, como que va a sacar, arrojar algo, ¿vea? Así es la posición y por eso el meme. ¿Ve? Esa es la posición propiamente. Bueno, ahí tendríamos entonces STH, pero también
el TH puede aparecer between the syllables, puede aparecer en medio de las sílabas. Pero quiero aclarar algo. Cuando aparece en medio de las sílabas es porque son palabras compuestas. ¿Cómo así? Bueno, antes de ir a las de en medio, veamos las del final. O sea, ahorita nos están diciendo, mira, el TH puede aparecer al principio, el medio o al final. Y digamos que eso, pues, no nos va a resolver del todo las dudas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando aparece al final de las palabras, lo vamos a encontrar en palabras como fifth, para decir quinto. En palabras como foot. Y vean esas que tienen T al principio, ahí se ve claramente, fíjense el movimiento, tu, tu, para hacer la T con la O, con la doble O, que suena a una U, tu, y luego tut. Sale la lengüita un momentito, tut. Bien, luego tendríamos teeth, 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 para los dientes, que es el singular y el plural respectivamente. Lo encontramos también para referirse a la tierra, earth, earth. Tenemos en mouth, para la boca, mouth, mouth. Vean, en todos estos aparece hasta el final. Bueno, yo diría que ahí esa cosa no nos resuelve mucho, ¿vea? Porque podría ser lo mismo para el otro, ¿vea? Que sea al principio y al final, pero concentrémonos ahorita en este, que es con el que vamos a terminar. Esas de acá, cuando aparecen en medio, es un caso especial, porque aquí en el material están separadas, miren, por un guioncito, pero en la realidad no se separan. O sea, si yo voy a un diccionario, esta palabra la voy a encontrar así, pero unida, así. Igual esta. Bueno, esta creo que es más conocida. La vamos a encontrar así, unida. ¿Eh? Aquí en el material está separada nada más para que nos ubiquemos, ¿verdad? Que está en medio. Pero viéndolo ya propiamente, nos vamos a dar cuenta que lo que sucede en estas palabras es que son palabras compuestas. ¿Qué significa una compound word? Que son palabras que se unen. Es decir, hay dos palabras sencillas que se unen y forman una tercera. Por ejemplo, bat, esta de acá, bat, entraría dentro de las que va al final. Bird entraría dentro de las que va al final, que esto es para referirse a un baño y esto es para referirse a el nacimiento. Esta no, porque esta está más acá, pero esta sí. Tooth, tooth, ya la vimos que está abajo como diente, pero aquí se les agrega una más. Entonces, cuando se les agrega una más, se vuelven palabras compuestas que ya significan otra cosa. Entonces, en apariencia, la TH decimos está en medio, pero es la misma situación de que esté al principio o al final de una palabra simple. Entonces, ya venimos a decir algo como bathtub, que es una bañera, o decir algo como birthday, que es el cumpleaños, o decir algo como healthy, que sería para decir saludable, o decir palabras como something, think, something, de decir algo o alguna cosa. O esta otra que es compuesta que sería toothpick, toothpick, para decir un palillo. Entonces, esta de en medio de las palabras realmente solo es en palabras compuestas en donde una palabra simple o termina en TH, y por eso se usa el sonido TH sin vibración, o comienza en TH, y por la misma razón se usa el TH sin vibración. Entonces, ya profundizando nos daremos cuenta que no es tanto que esté en medio, sino que forma parte de la final, de la sílaba final de una palabra simple o forma parte de la primera sílaba de una palabra simple, porque todas estas son palabras compuestas. Y repito, cuando se escriben, no se escriben así como están acá, se escriben así, se escriben sin esos guiones. Bueno, ahí tendríamos entonces el cierre, digamos, de esta primera explicación, ¿verdad? Ligada a lo que sería el sonido TH. Ok, bueno, time is over.
Nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Mañana vamos a continuar viendo lo restante de este material y se los estaré compartiendo en breves instantes. Bye bye and take care, everybody. Teacher, tengo una pregunta. Adelante, dígame. Mañana serían clases normales, ¿verdad? A pesar que va a ser asueto para los demás. No, mañana es la suerte. Ese aviso creo que no se les ha compartido. Mañana, miércoles 2 no van a haber clases. Nos vamos a ver hasta el jueves. Tienen razón. Ah, va, está bien. Oh, Bye, bye. everybody, goodbye. Bye, teacher. Thank Bye, you. bye, teacher. Thank you, class. Bye bye, everybody. Thank you so much.